Buenos días. En el video de hoy vamos a ver cómo configurar un servidor de OpenVPN. Y como siempre, en la descripción encontrarán el tutorial para llevar a cabo el procedimiento. Iniciamos instalando el repositorio Apple Release. Una vez instalado, vamos a instalar el paquete que requerimos, que es OpenVPN y también EasyRCA para la configuración de los certificados. Una vez que concluyó la instalación y antes de iniciar propiamente con la configuración de la VPN, tenemos que configurar los certificados RCA. Para eso vamos a ir al directorio por default, que es user share EasyRCA 3.0.8 para nuestro ejemplo. Y si listamos el contenido del directorio, vamos a encontrar esta carpeta y estos archivos que nos van a permitir generar los certificados que necesitamos. Sin embargo, no es indispensable que estén en esta ubicación, por lo tanto, los voy a copiar al directorio de etc OpenVPN y específicamente dentro de la carpeta server para tener un mejor control. Una vez que los hemos copiado, nos dirigimos a esta carpeta. Si listamos el contenido de la carpeta, efectivamente podemos comprobar que aquí están los archivos que acabamos de copiar. Particularmente el archivo EasyRCA es un programa que vamos a emplear para generar los certificados y las configuraciones que necesitamos. Si ingresamos a él, podemos encontrar las indicaciones de cómo emplear este programa. De momento, yo les voy a dejar ya en el tutorial los parámetros o los comandos que vamos a utilizar. Lo primero que vamos a hacer es utilizar el programa EasyRCA para inicializar la infraestructura de llave pública con init-pki. Una vez hecho eso, vamos a establecer la autoridad de certificación repitiendo nuevamente el mismo comando, pero con la opción build CA, que construya la autoridad de certificación sin password. Aceptamos el parámetro y ahora lo que vamos a hacer es generar los certificados que vamos a requerir de momento para el servidor. Entonces usamos EasyRCA, generar certificado, el nombre que vamos a asignar al certificado, que en este caso le voy a poner server A, y le voy a especificar sin password. Aceptamos con Enter, y una vez que hemos hecho esto, repetimos el comando, pero esta vez no para generarlo, sino para firmarlo. Y establecemos que se va a firmar como servidor. Y repetimos con Enter. En este caso tenemos que aceptar con Yes, y ya hemos creado el certificado y la llave para el servidor. Repetimos el comando, pero ahora esta vez para el cliente. Generamos el certificado para el cliente, Enter, y una vez generado, lo firmamos, Sign, especificando que se trata del cliente. Enter, y aceptamos con Yes. Finalmente generamos con el mismo programa los parámetros de Diffie-Hellman, GenDH, que establecen la seguridad con la que se intercambiarán las llaves. Este procedimiento puede tardar algunos minutos, así que sean pacientes. Una vez que ha terminado el procedimiento, podemos listar el contenido de la carpeta y nos percatamos de que se construyó la carpeta PKI. Si ingresamos a ella, al listar el contenido vamos a ver que se generan algunos archivos, como el certificado CA y también el PEM de Diffie-Hellman. También vamos a encontrar la carpeta Issued, donde se generaron los certificados del cliente y del servidor. Si regresamos un nivel y ingresamos a la carpeta Private, en ella vamos a encontrar las llaves que se generaron para el cliente y también para el servidor. Ahora si regresamos al directorio de configuración de OpenVPN, específicamente dentro de la carpeta de servidor o de server. De hecho, en esta carpeta no vamos a encontrar ningún archivo de configuración, pero podemos usar el ejemplo que se nos provee en la carpeta user share doc openvpn sample config files
y de ahí vamos a utilizar el archivo que se llama server.conf. Lo copiamos dentro del directorio actual y ahora sí ya tenemos el archivo de configuración. Entonces accedemos a él para editarlo, server.conf. Bien, y aquí nos vamos a desplazar hasta donde se encuentren la línea de los certificados. En el tutorial les voy a dejar marcado con negritas aquellos parámetros que es sumamente importante que no se equivoquen en la sintaxis, o de lo contrario el servicio no va a levantar. En este ejemplo yo los voy a copiar y pegar porque son los que yo empleé para el tutorial. De tal forma que voy a utilizar los mismos nombres, y también es sumamente importante establecer la ruta de los parámetros de Diffie-Hellman. Copiamos y pegamos. Bien. Nos continuamos desplazando dentro del archivo y deshabilitamos la opción de Topology. Seguimos desplazándonos hasta ubicar los parámetros que se refieren al gateway y a los DNS. Los vamos a descomentar para indicar que el cliente va a tomar los parámetros de este lado de la VPN y no los que tenga en su red local. Esto para canalizar el flujo a través de la VPN. Entonces descomentamos el gateway y descomentamos los DNS. Por supuesto, ustedes pueden usar sus propias direcciones de DNS. Si el cliente que vamos a usar no es de Windows, podemos descomentar estas secciones, que es lo que recomienda aquí el desarrollador. Y también es sumamente importante que ubicamos el parámetro de TLS. Y lo vamos a... TLS es una capa adicional de seguridad que se agrega a la VPN. Sin embargo, el mismo desarrollador menciona que de momento no agrega o mejora mucho la seguridad. Por lo tanto, lo vamos a descomentar. Guardamos el archivo y continuamos. También es muy importante que habilitemos el IP forwarding dentro del servidor para que el flujo entre las interfaces se dé de manera fluida y sin ningún problema. Para ello utilizamos este comando, pero esto no se establece de forma persistente. Por lo tanto, si queremos que esta opción se establezca de manera persistente, tenemos que ingresarla dentro del archivo correspondiente. El archivo lo vamos a encontrar en etc systemd system additionals.conf. De momento el archivo va a estar vacío, pero vamos a incorporar la línea que justamente acabamos de generar. Pegamos y guardamos. Con ello ya quedará establecido de manera persistente. Para que el tráfico pueda fluir entre las interfaces sin problema, lo más recomendable, si este servidor está destinado únicamente a la VPN, es establecer la zona por default del firewall a la zona Trust. Una vez hecho eso, también es muy importante habilitar la opción de Masquerade en la interfaz de esta zona. Esto para que el flujo saliente vaya enmascarado con la dirección IP saliente también. Bien. También habilitamos finalmente el servicio de OpenVPN. También lo voy a establecer de forma persistente. Y finalmente recargamos el servicio para que los cambios surjan efecto. Vamos a hacer un list all para comprobar que todo está correcto. Vemos que efectivamente ya la zona es Trust. Vemos que está habilitado el Masquerade y el servicio OpenVPN. Estando dentro del directorio donde se encuentra el archivo de configuración, podemos utilizar el comando OpenVPN con la opción config para comprobar que el archivo genere la VPN de forma correcta. Entonces establecemos el nombre del archivo y damos Enter. Si al final encontramos la opción Initialization Sequence Complete, significa que la VPN levantó correctamente. Cancelamos y entonces ahora podemos establecer la VPN como servicio. System Control Enable OpenVPN, indicamos que se trata del servidor con el guión server, arroba y el nombre del archivo, server. Enter.
Si con el comando OpenVPN la VPN levantó correctamente, pero no cuando lo hicimos como servicio, seguramente se debe a que está habilitado el CLinux. Entonces debemos comprobar que CLinux esté deshabilitado. Para ello utilizamos nuevamente el comando getenforce y si es el caso deshabilitamos CLinux. Una vez hecho eso, volvemos a intentarlo y comprobamos que efectivamente ahora sí levantó la VPN. Utilizamos la opción status y comprobamos que efectivamente la VPN está inicializada correctamente. Con el comando IPaddress podemos comprobar que se haya creado la interfaz virtual de la VPN. Comprobamos que efectivamente así es. Con ello el servidor está listo y ahora podemos configurar el cliente. El procedimiento para ello nuevamente lo pueden encontrar en el tutorial en la parte inferior. Bien, aquí está. De acuerdo. Entonces, del lado de nuestro cliente, lo primero que debemos hacer es nuevamente instalar el repositorio Apple Release. Una vez instalado, instalamos también la aplicación de OpenVPN. Y podemos comprobar que se generó la carpeta de configuración en la ruta etc OpenVPN. Si listo el contenido, tenemos las carpetas de cliente y servidor. Voy a ingresar a la carpeta del cliente y al listar el contenido vemos que no hay nada. Lo primero que debemos hacer es obtener los certificados que se generaron del lado del servidor. Estos se pueden copiar de distintas maneras, sin embargo lo que yo voy a hacer es copiarlos utilizando SCP. Voy a la ruta donde se crearon, que es en server, dentro de la carpeta PKI, y aquí están los archivos. Voy a copiar el archivo de certificado de la utilidad de certificación y lo voy a depositar dentro de la ruta correspondiente. Voy a hacer lo mismo para el resto de los archivos. Todos los voy a copiar dentro de la misma carpeta del cliente, del lado del cliente. Vamos del lado del cliente y comprobamos que efectivamente dispongamos de los tres archivos, los dos certificados y la llave. Una vez que así lo comprobamos, podemos crear un archivo de configuración para el cliente. Puede estar en blanco y copiar el contenido del archivo que les comparto en el tutorial. Pegamos el contenido y configuramos la dirección IP de nuestro servidor, que en mi caso es la 192.168.8.101. El puerto lo pueden establecer de esta manera con la opción port. Y en este caso, pues los certificados ya están en la ruta porque ya están en la carpeta de client, por lo tanto no es necesario que especifique la ruta absoluta, pero en caso de que ustedes lo tengan en otra ruta, tienen que especificarlo. Al igual que con el servidor, podemos emplear el comando OpenVPN para verificar que el servicio levante correctamente. Usamos la opción config y el nombre del archivo. Por supuesto, tenemos que estar posicionados en la ubicación de este archivo. Si al hacer cliente vemos que al final dice Initialization Sequence Complete, significa que inició correctamente. Por lo tanto, lo podemos inicializar como servicio. System Control Enable OpenVPN, en este caso --client, arroba el nombre del archivo, client A. Si no nos manda ningún mensaje, significa que levantó correctamente,
lo cual podemos comprobar repitiendo el comando con la opción status. Y comprobamos que efectivamente todo está corriendo correctamente. Al igual que antes, podemos utilizar el comando IP-address para comprobar que efectivamente se creó la interfaz virtual con la IP correspondiente, tanto del lado del cliente como del servidor. Y podemos emplear estas direcciones IP para establecer comunicación. Voy a hacer ping desde el servidor hacia la IP virtual del cliente. Y comprobamos que efectivamente nos contesta. Voy a hacer lo mismo, esta vez del lado del cliente hacia la IP virtual del servidor. Y comprobamos que efectivamente también hay respuesta. Eso significa que podemos establecer comunicación vía SSH a través de la interfaz virtual. Y comprobamos que efectivamente así es. Estamos ya dentro del servidor conectándonos a través de la dirección IP virtual. Bien, pues bueno, con esto hemos concluido este tutorial. Creo que les va a ser fácil poderlo implementar por su parte. De momento es todo y nos vemos próximamente en otro video. Hasta pronto.